Gracias a nuestro Dios por este tiempo de adoración. Amén. Usa mi vida, Señor. Usa, te ruego, ¿no es cierto? Qué precioso es poder decirle en la alabanza de esta manera al Señor. Porque justamente el tema de nuestra serie es etnias, juntos podemos alcanzarlas. ¿Sí? Juntos. Dios debe usar a su iglesia para hacer de bendición a las familias. Y nuestro tema de hoy es el mensaje del que alcanza a todas las etnias. El mensaje del que alcanza a todas las etnias. ¿Cuál es ese mensaje que debe llevar el que quiere alcanzar a todas las etnias? Permítame, por favor, una encuesta de población mundial. Miren lo que dice esta encuesta. Somos 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas. Y nos vamos en una proyección de crecimiento que vamos a llegar en el año 2020 a por lo menos 8.000 millones de personas. Pero de estos 7.000 millones de personas, solo el 11% son cristianos que han nacido de nuevo. Solo el 11%. Nos dicen esta encuesta que el 32% de la población mundial no ha tenido la oportunidad de oír el evangelio del Señor Jesús. Y sabe algo más, cada día mueren alrededor de 150,000 personas. De estas 150,000 personas, 135,000 cada día mueren sin haber oído el mensaje del evangelio. Miren la realidad en la cual nos encontramos hoy en día. Y quizás nosotros todavía no entendemos la dimensión de todo ello. Pero tenemos una gran responsabilidad. Dios, a través de la historia, ha levantado a hombres y mujeres para llevar este mensaje que alcanza a todas las etnias. El mensaje que debe llevar cada hijo de Dios. ¿Sabe? Estamos desafiados los pastores y muy bueno. Estamos leyendo todo este mes sobre nuestros misioneros, sobre los misioneros a través de la historia. Un tiempo muy especial, hermanos. Y de veras que cuando uno lee a estos personajes de la historia, uno queda muy chiquito frente a lo que uno está haciendo. Porque estas personas renunciaron a todo por llevar el mensaje que alcanza a todas las etnias. Uno de ellos es Adoniram Cookson. Él dijo algo muy interesante. Mientras haya hombres y mujeres dispuestos a entregar la vida por amor del evangelio, ninguna nación será inaccesible. Mira, fue el primer misionero estadounidense. Llevó el mensaje del evangelio al sombrío país de Birmania en Asia. Tradujo la Biblia al idioma de Birmania en 1850 y es la única Biblia que tienen hasta hoy en día. Imagínate, nosotros gracias a Dios tenemos varias traducciones de la Biblia, varias versiones de la Biblia, pero en este país sombrío solamente tienen una sola traducción de la Biblia, gracias a este misionero. Guillermo Carey, considerado el padre de las misiones modernas, fue misionero a Calcuta, en la India. Tradujo las Sagradas Escrituras, total o parcialmente, a 40 idiomas y dialectos de la India. Guillermo vio muchos cambios en la vida de la India. El evangelio llegó a muchas partes, pero sobre todo reconoció que solo Dios puede rescatar a los pecadores, y eso lo hace mediante la predicación y la obra del Espíritu Santo. Cameron Townsend, otro misionero que estuvo aquí en Latinoamérica, en Guatemala, en una oportunidad, hallándose en una zona de indios, le ofreció muy amablemente una Biblia en el idioma castellano. Y el indio se molesta y le dice: ¿tienes algo en mi propia lengua? Si tu Dios es tan grande, ¿por qué no puede hablar
en mi propia lengua. Imagínate, ¿qué mensaje tienes para mí en mi propia lengua? Cameron, ¿sabes qué? Tomó 13 años de su vida allí con los indios y tradujo el Nuevo Testamento a su idioma. Se ha esforzado a través de la historia hasta hoy en día. Llegó también al Perú, a Guatemala, a México. Y se ha encargado de traducir la Biblia. ¿Sabes? Estos 3 personajes que les he leído, no les fue fácil, hermanos. No les fue fácil llevar el evangelio a esas etnias. ¿Sabes? Ellos tuvieron que pagar un precio muy duro. Nos dicen que para llegar a la India en esos tiempos tenían que ir en barco y tomaba entre 4 a 5 meses. Y en esos tiempos estaban en tiempos de guerra. Pero ellos no dudaron. Ellos se atrevieron a ir. Nos dicen en su biografía que algunos de ellos vieron morir a sus hijos en el barco. Vieron morir a sus esposas en el lugar de la misión. Vieron morir a sus propios compañeros en la misión. Pasaron por cárceles, pasaron por tortura, pasaron por hambre, pasaron por diversos peligros, pero nada ni nadie detuvo ese corazón por entregar el mensaje de Dios. Amén. ¿Sabes? Hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros. ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos llevar a todas las etnias? ¿Sabe usted cuál es el mensaje que debemos de compartir? Hoy en día donde se habla de muchas religiones, de mucho evangelio de la prosperidad, de la felicidad, de la buena motivación, de pura bendición. Quizás usted, esta mañana Dios quiere decirle cuál es el mensaje que usted y yo debemos llevar para alcanzar a todas las etnias. ¿Y sabes cuál es ese mensaje que debemos llevar? Es el evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra evangelio significa buenas noticias. Usted y yo que hemos nacido de nuevo, tenemos de parte de Dios buenas noticias para esta humanidad que ha dado las espaldas a Dios. Sí, amado hermano. Mira lo que la Biblia dice en el versículo 1 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras. Usted está aquí porque ha escuchado el mensaje, la buena noticia del evangelio. La Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces lo recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Pablo fue un mensajero a las diferentes etnias. Etnias significa naciones, pueblos. Y Pablo fue el misionero de ellos. Y el evangelio y las buenas noticias lo llevó a todo lugar. ¿Cuáles son esas buenas noticias del mensaje que debemos llevar? Tenemos 2 mensajes preciosos que compartir. 2 argumentos centrales a la luz de 1 Corintios capítulo 15 que usted y yo debemos compartir a todas las etnias. El primer argumento que debemos llevar, que debe llevar nuestro mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el primer mensaje. Amigo, quiero compartirte que Cristo murió por nuestros pecados. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme al escrito está. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: yo les transmití a ustedes lo más importante
y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Acá hay una buena noticia, amados hermanos, amigos que nos visitan. Acá hay una buena noticia de parte de nuestro Dios, que dice allí, es una noticia que no ha cambiado, que no tenemos nada por qué agregarle. Pablo dice, la noticia que me llegó a mí es la misma noticia que yo les he dado a ustedes. Esa noticia que a mí me ha hecho permanecer, esa noticia es la que usted debe compartir para que otros permanezcan también firmes en Cristo. ¿Y sabes cuál es esa buena noticia? Es que la necesidad real del hombre es el perdón de sus pecados. Sí, esa es la realidad que debemos de compartir en esta buena noticia, que el hombre necesita ser perdonado por Dios, que el hombre necesita apropiarse de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué? Nuestro Dios es un Dios de amor y nos ama de tal manera que nos hizo a su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Miren, nuestro Dios, nuestro Creador, nos hizo semejantes a Él, con la capacidad de pensar, con la capacidad de emocionarnos, de sentir, y con la capacidad de tomar decisiones de nuestro libre albedrío. Amén. Usted ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, y usted tiene que tomar decisiones trascendentales para su vida. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo para tomar decisiones. ¿Y sabe qué? La decisión que uno toma marca su vida. Y Él entonces dice en la Biblia que tuvo que probar al hombre, porque no hizo a Adán y Eva robot. No los hizo para que mecánicamente le adoren y vayan en pos de Dios. No, lo hizo con la capacidad de elegir seguir a Dios o darle las espaldas. Entonces Dios tuvo que probarlos, y nos dice la Biblia en Génesis capítulo 2 versículo 16 a 17: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque del día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Mira, ahí estaban en el paraíso con todas las bendiciones de Dios, pero tenían que tomar una decisión. Y ¿sabes qué? Capítulo 3 de Génesis, versículo 6, nos muestra la decisión que ellos tomaron. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, ellos hicieron uso de su libre albedrío y decidieron abiertamente desobedecer. Usted es papá, usted es mamá, usted es empresario. Cuando alguien desobedece, usted lo premia. Usted le dice: hijo, qué bien, te felicito por tu desobediencia. ¿Así dice? No, tiene que asumir las consecuencias de su desobediencia. Tienen que asumir las consecuencias terribles de esa decisión. Y la Biblia dice que ingresó el pecado y la muerte a toda la humanidad por esta decisión que tomaron nuestros primeros padres. La Biblia dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos.
Todos hemos pecado. Nuestra naturaleza, desde Adán, como cabeza federal de la humanidad, hasta nuestros días, estamos inclinados para lo malo. Para lo malo. Y la consecuencia inmediata de la presencia del pecado en nuestra vida es la muerte. Recuerde las palabras del Señor en Génesis 2:17. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Morir no significa dejar de existir, significa ser separado. El hombre decidió separarse de Dios. Cuando usted practica el pecado, cuando usted peca, es usted abiertamente dándole las espaldas a Dios. La Biblia dice, ciertamente morirás. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado, la muerte. Y aquí se dan los tipos de muerte. La muerte espiritual, porque desde nuestro nacimiento, como dice David, en pecado me concibió mi madre. En pecado, su nacimiento, desde su nacimiento nace separado de Dios. Físicamente anda dando las espaldas a Dios. Cuando Él muera, se irá a la separación eterna de Dios. Así que el pecado ha traído consecuencias terribles para la humanidad. Nos hemos puesto en enemistad con Dios. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este es el resultado duro de las personas, de cada uno de nosotros. Por nuestros pecados, Dios nos ha destituidos. Todos somos culpables delante de Dios. Todos. Todos. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Toda la humanidad ha quedado bajo la ira de Dios. Dios está enojado con nosotros. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los, ¿qué dice? Pecadores. Dios está airado. Dios está enojado por nuestros pecados. Porque recuerda, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Dios ama la rectitud. La Biblia dice en el Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. No se equivoque. No nos equivoquemos, porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted se está enrumbando a la eternidad sin Dios. No vaya a pensar como nosotros, humanizando a Dios y decir, quizás Dios se arrepienta. Quizás Dios tenga misericordia. Quizás Dios considere algunas buenas cosas que he hecho. No, la Biblia dice que no. Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Y el castigo para la humanidad será la muerte eterna. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es este lago de fuego? El infierno. No podemos ocultarles a nadie. La palabra dice en Proverbios, libra a aquellos que van rumbo a la muerte. Usted y yo, amado hermano, somos responsables de dar el mensaje de Dios. Tenemos que decirle a las personas, te estás enrumbando al infierno. Yo no puedo cambiar el mensaje. El mensaje de Dios es claro.
El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. ¿Sabes? El mundo entero está bajo esta condenación eterna. Y es nuestra responsabilidad. El mundo no se da cuenta, hermanos. No se da cuenta. Muchas veces algunas personas vienen por una consejería. Y dicen, pastor, nos dicen que aquí nos pueden ayudar. Tenemos un problema. Entonces yo de frente le digo, vamos a hacer diferencia entre lo que es problema y lo que es pecado. Problema es, tienes problemas económicos y no saben cómo resolverlo y pelean. Problema es, no saben cómo disciplinar a los hijos y pelean. Problema es, a ver quién gobierna en la casa y pelean. Pero infidelidad, adulterio, no es problema, es pecado. Y por ese pecado te vas al infierno. Y si vamos a hablar que necesitas ayuda, dime qué tienes, ¿problemas o pecado? Y tristemente muchos de ellos avergonzados tienen que decir, pastor, es pecado. Entonces si reconoces que es pecado, vamos a trabajar sobre ello. Pero algunos no. Algunos dicen, pastor, de acuerdo a lo que usted le da, es pecado. Pero no siente empezar. No siente empezar. Las esposas, es increíble. Pastor, es su debilidad. Y esto es una vergüenza. Le está ayudando a hundirse en el pecado. El pecado hay que declarárselo a Dios. Pero la gente que no tiene a Cristo no sabe hacer la diferencia. Porque está cegado. Porque está alejado de Dios. Porque se está enrumbando a la condenación eterna. No ofendas, no se ofende, mejor dicho, cuando usted le dice la realidad espiritual a las personas. Tiene que decírselo. Amigo, si no tienes a Cristo en tu corazón, te estás enrumbando a la eternidad sin Dios. Eres culpable por tu pecado. Eres responsable delante de Dios por tus hechos. Te lo tengo que decir porque la Biblia así lo dice. Hay condenación para aquellos que han pecado. No podemos nosotros, amados hermanos, usted prende su televisor y ve muchos ahí programas evangélicos donde le dan la prosperidad, la felicidad, el mayor dinero, el disfrute. Todo es motivación. Cuando Dios quiere hacernos semejantes a Cristo. Y eso tiene que decir romper con el pecado. Pero eso cuesta. Pero nosotros no tenemos que negarlo. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios que tenemos que compartir. He ahí el evangelio para todas las etnias, que Cristo recibió el castigo en la cruz del Calvario que nosotros merecíamos. Cristo recibió en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo tomó tu lugar, mi lugar, en la cruz del Calvario. Murió por ti, murió por mí. Y eso tienes que asimilarlo en tu vida. La única razón por la que Cristo vino es para morir en nuestro lugar. El justo por los injustos. El justo por los injustos. El que no merecía lo hizo por amor a nosotros. Pedro dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Amén. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Ese es el mensaje que el mundo necesita. No hay otro mensaje.
No podemos decirle a la gente, ven a Cristo, te va a hacer feliz. Ven a Cristo, todo va a cambiar. No, ven a Cristo, porque tienes que huir de la ira de Dios. Ven a Cristo para que no te alcance la ira de Dios, sino más bien venga a tu vida el perdón de tus pecados. Este es el evangelio que tenemos que predicar. Amén. ¿Sabes qué? Un segundo argumento nos da 1 Corintios capítulo 15. Y ese segundo argumento está en el versículo 4 y 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Nuestro segundo argumento central de nuestro mensaje que debemos llevar a todas las etnias, que es que Cristo resucitó para librarnos de la muerte. Dios no nos perdona solo nuestros pecados, sino que nos da vida, porque la resurrección de Cristo nos libra de la muerte. ¿Sabe qué? 1 Corintios se escribió 30 años después de la resurrección de Cristo. Eso quiere decir, como lo dice ahí la misma Escritura, que muchos de las personas vieron la resurrección de Cristo. Muchas personas de las que estaban vivas en ese entonces son testigos oculares de la resurrección de Cristo. Nadie pudo negarlo. Pero ya han pasado aproximadamente 30 años. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice a los corintios, porque estaban luchando, porque estaban pensando si esto es verdad o no es verdad. Y entonces el apóstol Pablo le dice que sí es verdad, Cristo ha resucitado. ¿Sabes? La resurrección de Cristo nos habla del gran poder de Dios. Si usted cree en Dios, cree un Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte. Cree un Dios que tiene poder para tomar control de todo el universo. Tiene el poder para levantar a los que han muerto, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos, y esta es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Creer en la resurrección de Cristo, a diferencia de otras religiones. ¿Cuántos se acuerdan de Atacusi? Amén, dicen, ¿no? ¿Resucitó? No. Ahí está su tumba. Muchos religiosos se han levantado a través de la historia, pero yacen en una tumba. No han resucitado. Lo que profesaba murió con ellos. Pero el Cristo al cual nosotros creemos, al cual nosotros le hemos entregado nuestra vida, vive. Él ha resucitado. Amén. Él vive. Ese es el mensaje que tenemos que compartir, amado hermano, a todas las etnias. Cristo vive. Él ha resucitado. Él está sentado a la diestra del Dios Padre en el cielo. Él es nuestro abogado. Él está al lado de Dios, abogando por todo aquel que ha nacido de nuevo. Por eso dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo, porque Él vive y Él está a favor nuestro. La iglesia tiene una cabeza viviente. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo les da 6 consecuencias desastrosas a los corintios. Si es que Cristo no resucitó, miren lo terrible que sería el cristianismo. En primer lugar, no tendría sentido el predicar de Cristo. No tendría. Dice el versículo 14. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación. La traducción en lenguaje actual dice: si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Es bien intencionada, nomás. Si Él no resucitó, no sirve. La fe en Cristo sería vana, hueca. Mira lo que dice la traducción: vana es también vuestra fe. La traducción de la lengua actual dice: de nada sirve tampoco que crean ustedes en Cristo. De nada sirve. Si Cristo no resucitó, la fe no vale. Otro argumento más que nos da, otra consecuencia: todos los testigos y predicadores de la resurrección de Cristo serían mentirosos. Serían mentirosos, como lo de Atacusi. ¿Se acuerdan? Sí, al tercer día, no, será a los 30 días, no a los 3 meses, no en su hijo. ¿Por qué? Porque seríamos mentirosos. La Biblia dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Seríamos mentirosos. Nadie podría ser redimido del pecado. Si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La Nueva Traducción Viviente dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Todavía son culpables de sus pecados. Amén. Mira lo que dice versículo 18: todos los creyentes que nos precedieron habrían perecido. Sí. Qué triste sería ir a un velorio de una persona que cree en Cristo, pero Él no resucitó. Claro, ahí le diríamos: mi sentido pésame. ¿Por qué? Porque hay que sentir pesar. Se fue, ya no hay esperanzas. Los cristianos seríamos los de mayor lástima en el mundo por creer en alguien que no resucitó. Mira lo que dice el versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí? Nos tendrían lástima. Seríamos como las otras religiones, que su líder está muerto. Pero ¿sabe qué, amado hermano, amigos? El versículo 20 de 1 de Corintios, capítulo 15, nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo vive. Y como Cristo vive, su iglesia vive. Y usted puede compartir esta esperanza porque no creemos en un Dios muerto, sino en un Dios vivo, que trascendió, que está en la eternidad con Dios. Qué privilegio cuando uno va a un sepelio de alguien que ha partido en Cristo. Y le digo: Dios te fortalezca, hermano, porque un día te volverás a encontrar con tu pariente, porque un día volverás a verlo, porque hoy es un hasta luego, porque la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que hemos quedado nos iremos juntamente con Él para encontrarnos en las nubes. Amén. Y nos vamos con Él. Nos vamos con Él, porque la Biblia dice que nosotros hemos puesto nuestra confianza en un Dios vivo. Te vas con Él si has aceptado a Cristo en tu corazón. ¿Sabes qué? Hablar de la resurrección de Cristo es muy importante por estas 3 siguientes razones. Porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo a favor nuestro. ¿Sí? Cuando Dios vio el pecado del mundo en Cristo, el Señor Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado?
Pero luego en la resurrección de Cristo, en la victoria de Él, se ve la aceptación de Dios Padre. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue aceptado por Dios. Comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Si levantó a Cristo, levantará a todos aquellos que han muerto en Cristo. Es la garantía que aquellos que creemos en Cristo no permaneceremos en la tumba, sino que resucitaremos a una vida eterna. ¿Sabes? El libro de Juan tiene los 7 yo soy del Señor Jesús. Y uno de ellos está en el capítulo 11, versículo 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Y sabes que no tener a Cristo en el corazón es estar muerto, porque estamos separados de Dios. No tener a Cristo en nuestro corazón es enrumbarnos a la eternidad sin Dios. Y ese es el mensaje que debemos llevar a todas las etnias. La salvación de la condenación eterna está a nuestra disposición. Compartamos estas buenas noticias, que las personas que nos puedan oír, el Espíritu Santo les convenza y puedan arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón. O eliges a Dios o eliges enrumbarte a la condenación eterna. A nuestros amigos, de veras, Dios quiere que usted sea librado de la ira de Dios. Lo que usted tiene que hacer esta mañana, requisito indispensable, es arrepentirse de sus pecados. Sí, ya le describí a la luz de la Biblia, somos responsables de nuestros hechos delante de Dios. Y entonces tenemos que pedirle perdón a Dios ahora mismo por nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Aceptar lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Apropiarnos de esa vida eterna que solo es posible en Cristo Jesús si nos arrepentimos de nuestros pecados. Permíteme, por favor, si usted nunca le pidió perdón a Dios de esta manera, asumiendo su responsabilidad, hoy lo puede hacer. Hoy usted puede abrir su corazón a Dios. Si el Espíritu Santo le ha hablado, entonces no le digas a Dios no, arrepiéntete y acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a favor tuyo. Si quieres arrepentirte y entregarle tu vida a Dios, haz esta oración conmigo. Vamos a inclinar nuestros rostros y haga esta oración conmigo, ¿sí? Todos vamos a orar. Dígale ahí al Señor Jesús: Señor Jesús, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por mostrarme hacia dónde me estoy enrumbando. Gracias por hacerme saber de mi situación actual de ira, de condenación. Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Acepto lo que has hecho en la cruz por mí. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Ven a morar a mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración de fe, vamos a inclinar nuestro rostro, iglesia. Estamos orando. Amigo, si usted hizo esta oración de fe y le entregó su vida a Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, permítame orar por usted. Si usted le entregó su vida a Cristo, ¿puede levantar su mano, por favor?